Esta es la historia de un hombre llamado Dwight, quien en su trono se pregunta si volverá a encontrarse con su amada una vez que termine de crear aquel mundo pacífico que ella siempre anheló construir. Todo comenzó cuando ambos estaban atados al borde del precipicio, mientras las personas a su alrededor solo querían verlos morir, ya que los acusaban de querer traicionar a su gente y al país que habían jurado proteger. El ministro principal intentó calmar a todos, repitiendo el veredicto final del sabio Dwight y la heroína Claire, quienes habían conseguido derrotar al señor demonio que intentaba hundir al mundo en la oscuridad. Ambos eran vistos como héroes que representaban la sabiduría de la humanidad, pero para Dwight, ella no era solamente su camarada, sino que se trataba de la única persona en el mundo a la que realmente había llegado a querer. No obstante, ahí el ministro cambió su actitud y expresó que las almas de estos héroes estaban podridas, pues se sospechaba que ambos conspirarían para sembrar el caos y convertirse en los próximos señores demonios. Mientras la gente lanzaba piedras al rostro de Claire, el ministro anunció que ambos serían arrojados al Valle de los Muertos, por lo que Dwight intentó oponerse diciendo que era ilógico que ellos quisiesen rebelarse en contra de la humanidad. También añadió que alguien estaba confabulando contra ellos, recordándoles que acababan de salvar al mundo por lo que todo eso no tenía sentido, pero a pesar de que decía la verdad, todas las personas igualmente seguían acusándolos de traidores. El prota intentó quitarse los grilletes pero le fue imposible, pues eso era lo único que le impedía poder utilizar algún hechizo. Ahí de repente se les acerca el rey para también acusarlos de ser secuaces del señor demonio. Les dijo que se había equivocado al honrarlos como héroes, condenándolos ahí mismo a pagar con sus vidas todos sus pecados. Dwight, entendiendo que no hay forma de cambiar la decisión, le grita a Claire que debe de huir. Sin embargo, ella con una extraña serenidad le responde que no lo hará, que si para lograr ese anhelado mundo pacífico ella debe ser sacrificada, entonces con gusto lo aceptará. También le dijo que pudo haber escapado por sí mismo cuando tuvo la oportunidad, sin saber que el prota se había mantenido a su lado únicamente porque disfrutaba pasar los días junto a ella. Ella finalmente se disculpó por haberlo involucrado en esta situación, también le agradeció profundamente el estar a su lado incluso en este momento. Esas últimas palabras quebraron a Dwight, quien se resignaba a perderla por un crimen que jamás cometió. No obstante, los verdugos comienzan con la ejecución atravesándolos con sus lanzas, y el ver cómo Claire perdía el brillo en sus ojos mientras fallecía fue lo que realmente más lo desgarró. Mientras la gente aplaudía sus ejecuciones, Dwight estaba decepcionado al ver que ese era el mundo que la heroína quería proteger, pero tristemente ya no había nada más que hacer, pues el rey ordena que les disparen flechas para acabar de una vez con este asunto. Ahí por un momento comprendió cómo realmente funcionaba el mundo, de una manera totalmente injusta y a la vez tan trastornada. De aquel fatídico momento transcurrió un tiempo incalculable. El prota se preguntaba cuántas veces lloró abrazando el cuerpo de su amada, mientras observaba a su alrededor cómo todos yacían inertes sin rastro alguno de vida. Se percató que él, a diferencia de los demás, era el único que tomó la forma de un no muerto, y sospechaba que aquello se debía a su gran rencor hacia los humanos que despertó justo en los últimos segundos de su vida. Con el cadáver de su primer amor entre sus manos, se recordó a sí mismo lo podrido que estaba este mundo, y es que no existía razón alguna para que acabaran con ella quien no poseía ninguna pizca de maldad. El prota entendió que las intenciones de Claire eran las correctas, lo que estaba mal eran sus métodos para esta clase de personas, por lo que decidió cumplir su voluntad a su modo, pues sentía que era su obligación como compañero. Poniéndose de pie, empuñó los huesos de ambas manos, juramentándose someter a todo el mundo para obligarlos a conocer la verdadera paz, sin olvidar que antes debe de eliminar a todos aquellos que provocaron el deceso de Claire. Aún así sabía que en su forma actual era bastante débil, así que su principal objetivo es conseguir una gran cantidad de poder, para que así el mundo entero lo tome como un enemigo serio al cual deben de obedecer y respetar. Allí percibió que el miasma dentro del valle era casi ilimitado, y teniendo en cuenta de que esa esencia es propia de los muertos vivientes, intentó poder absorberla. Sin esperarlo, entró en un trance donde el miasma se le introdujo causándole un tremendo dolor, y es que innumerables recuerdos y experiencias de todos los cadáveres se impregnaron dentro de su cuerpo.
Todo su ser ardió intensamente por un breve periodo de tiempo, pero teniendo en cuenta que ahora su cuerpo era solo hueso, se despreocupó de sufrir algún daño cerebral. Finalmente, después de absorber todo el miasma, no pudo mover ni siquiera un solo dedo, siguió sufriendo y decidió que no podía darse por vencido antes de cumplir con su propósito. Sus deseos de venganza y paz lo hicieron ponerse de pie. Ahí vio que el valle estaba totalmente limpio, pues se había devorado todo el miasma, y de inmediato comenzó a sentir un tremendo poder corriendo entre cada uno de sus huesos. Percibió que aquel poder superaba incluso al del difunto señor demonio, por lo que de inmediato puso en práctica sus nuevas habilidades, convocando a todos los cadáveres del valle, formando así una especie de ejército. Curiosamente, el cadáver de Claire era el único que no se movía. Él entonces acarició sus restos por última vez antes de envolverlo en una bolsa, y mientras pensaba en sus objetivos usó a los esqueletos para ascender a la cima del Valle de la Muerte. Convencido en crear un mundo en el que los justos no sufran, consigue salir del valle, en donde es percibido por algunos guardias, quienes sorprendidos se preguntan si acaso lo que están viendo se trata de un muerto viviente. Este lugar en donde él y Claire habían sido ejecutados sería también el mismo lugar en donde comenzaría con su venganza, pues procede a tomar del cuello al primer guardia y lo elimina sin ninguna clase de piedad. Ante este suceso, el resto de soldados comienzan a lanzarle flechas, mas eso no le causa ningún daño a Dwight, quien procede a arrojarles de regreso el cuerpo de su ex compañero. De forma casi instantánea, aquel cadáver empezó a moverse atacando a uno de ellos, esto porque se había convertido en un ghoul producto del potente miasma que portaba el prota. Y la situación se iba a poner peor para estos hombres, pues del valle salen todos los esqueletos que invaden completamente el sector, y ante ese tremendo río blanco de huesos el resultado de la pelea era más que obvio. Tras esto, Dwight notó que ya no solo poseía calaveras en su improvisado ejército, sino que ahora además tenía a esos soldados que se habían convertido en ghouls. Por lo tanto, pensó en su siguiente objetivo, el cual sería atacar a los ciudadanos de la capital real. Mientras la horda se dirigía a su destino, un hombre del rey le informa de la desaparición de los guardias del valle y obviamente lo alerta de la gran cantidad de esqueletos que se dirigen en estos momentos a la capital. Luego de escuchar este informe, el rey da la orden de reunir a todos los magos con atributos sagrados, recalcándole también que pase lo que pase no deben de dejar que ninguno se acerque al castillo. No pasó mucho tiempo para que la horda llegase a las puertas de la ciudad, en donde son recibidos por una considerable lluvia de flechas. Ahí el prota se queda pensando en que estos arqueros tal vez sean los mismos de aquel entonces. Dwight de todos modos conocía perfectamente la estrategia que estaban utilizando, la cual consistía en utilizar magos y arqueros en la retaguardia para evitar que los enemigos se adentren al territorio. No obstante, había algo extraño, ya que solo los arqueros estaban atacando, algo que le hizo saber que los estaban subestimando por ser solo una mera horda de débiles esqueletos. Esto encabrona al prota, quien decide mostrarle lo que verdaderamente es, y alzando una de sus manos arroja un inmenso ataque destruyendo totalmente la entrada de la capital. Las llamas fueron tan intensas que arrasaron también con varios soldados. Dwight se vio sorprendido por el magnífico poder que ahora poseía, los cuales superaban notoriamente a los que tenía antes cuando aún estaba con vida. El ataque claramente alarmó a la ciudad entera. Los ciudadanos comenzaron a correr despavoridos buscando algún refugio, y es que la horda con tremendo agujero consiguió adentrarse atacando a todo aquel que se le cruzase. Dwight se detuvo por un instante a observar el tremendo caos, preguntándose a sí mismo si acaso estos individuos eran los que Claire intentó proteger, estos mismos que se rieron y se regocijaron al ver cómo ambos eran humillados por una causa totalmente injusta. Justo en ese momento, uno de los ciudadanos arrojó una piedra al prota llamándolo demonio. Ahí él entendió que irónicamente se terminó convirtiendo en lo que ellos alguna vez querían que fuese. Enseguida otro grupo de arqueros llegó al lugar a rodearlo. Dwight se percató de que esta vez sus flechas poseían un brillo peculiar, característico de la magia con atributo santo, que es muy efectiva contra los esqueletos. Nuestro prota, lejos de preocuparse por su bienestar, se preocupa de que no le ocurra ningún daño a los restos de su amada que venía trayendo consigo. Así sin más le disparan acertándole varias flechas. Enseguida sintió un gran dolor debido a que su cuerpo estaba siendo purificado,
al punto que no logra resistir más y todos sus huesos terminan colapsando en el suelo. Los arqueros y magos alegres comentan que han derrotado al líder de los esqueletos, sin embargo una esencia de miasma sale de los restos de Dwight para enseguida impregnarse en otra calavera. Aquel esqueleto se había convertido en el nuevo Dwight, y tal como lo había supuesto, él no iba a morir mientras aún existiera un cuerpo que portara parte de su magia. Los soldados quedan aterrados al ver al líder nuevamente de pie, y esta vez el prota estaba decidido a iniciar el contraataque, afirmando que ya había tenido suficiente tiempo para poder experimentar con sus nuevos poderes. Tomando algunos huesos del suelo crea monstruos no muertos, ordenándoles devorar a todos los humanos que se encuentren en el camino, mientras él se dirige hacia donde estaba su anterior cuerpo para recoger los restos de Claire. Tras esto, los soldados levantan el puente para que ningún esqueleto entre al castillo, pero sus esfuerzos serían inútiles pues el prota con un poder abrumador arrasa con cada uno de ellos. A paso lento pero firme camina hacia el castillo acompañado por su horda, quienes como una verdadera avalancha empiezan a treparse de las paredes eliminando a cualquiera que se les interponga. Dwight sin problemas consiguió llegar hasta el salón principal del castillo, había estado allí muchas veces y estaba familiarizado con toda la arquitectura, por lo que sin demora utilizó magia para ver a través de las paredes y localizar en dónde estaba escondiéndose el rey. Fácilmente lo localizó en su habitación en el último piso. Dwight se dirige de inmediato a ese lugar pero se detiene justo antes de abrir la puerta, y es que había notado que las manillas tenían barreras mágicas de protección además de una maldición para quien la tocase. Ante este escenario, el prota simplemente clava sus manos entre las maderas, para con su gran fuerza abrir la entrada y mandar a volar la puerta de una sola patada. Allí finalmente logra divisar al rey, quien indefenso le pregunta qué es lo que está buscando, a lo cual Dwight simplemente le responde deletreándole su nombre completo. Le dice si acaso ese nombre le recuerda algo. El rey con una expresión de terror contesta que eso no puede ser posible, que han pasado ya 10 años desde que acabó con la vida de esa persona. Ahí Dwight se enteró de los años que habían pasado desde aquel entonces, pero no había tiempo para detenerse a pensar en aquello, por lo que prosigue diciéndole que incluso él mismo no entiende cómo es que pudo regresar a la vida. Al mismo tiempo que pronunciaba esas palabras, parte de la horda ya se estaba adentrándose a la habitación y al instante rodean al rey para devorárselo ferozmente al frente de él. Nuestro prota con una mirada sombría, le expresa que regresó para traerle paz a este mundo podrido, y procede a mostrarles los restos de Claire para preguntarle por qué mintió y lo señaló de traidores. Le recuerda que ella más que nadie anhelaba la paz de este mundo, y que si alguien en la tierra merecía ser llamado héroe era justamente ella. El rey contesta que esa fue la razón por la que ella era una molestia, pues después de derrotar al señor demonio el mundo entero cambió drásticamente, y una figura tan heroica como la de los héroes significaba un peligro para mantener su reinado. Ahí el rey comienza a perder la razón, y se ríe desquiciadamente diciendo que puede hacer lo que le plazca. El prota dándose cuenta de que es un imbécil instruye a los ghouls que acaben de una vez con su vida. El tipo, a pesar de que se lo estaban devorando, le dice al prota que no se arrepiente de absolutamente nada, que hizo lo correcto al ejecutarlos en nombre del reino y del mundo. En cosa de minutos no quedó ningún rastro de su existencia, por lo que a Dwight no le quedó más que mirar a su alrededor encontrándose con la espada de Claire, un precioso recuerdo que obviamente tomó de inmediato para guardarla consigo. No obstante, al empuñar el arma siente como si hubiese estado usándola por muchos años. Él entonces supo que junto con el miasma también había absorbido las habilidades de todos los muertos. Dubitativo se preguntó si era correcto utilizar su espada, y se le vino a la mente el recuerdo del fatídico día de la ejecución, cuando ella con una sonrisa en el rostro le agradeció por haberse mantenido siempre a su lado. Ese último recuerdo de Claire lo convenció finalmente de tomar su preciada espada, pues quería creer que aquel objeto era como un regalo de despedida de parte de ella. Luego de esto baja para ver cómo la capital real había caído, y procede a sentarse en el trono para pensar en sus siguientes pasos, mencionando que a partir de ahora utilizará este lugar como su nueva base de operaciones.
Le pareció irónico que un sabio que participó en el deceso del señor demonio se convirtiera en un ser que invadiría una nación repleta de seres humanos, y no tan solo eso, sino que convertiría su capital en uno poblado únicamente por muertos vivientes. Un día entero transcurrió desde entonces y observamos a nuestro prota bebiendo vino en su inmenso balcón, pero como era de esperarse esto le fue imposible ya que no podía beber ni tampoco comer. Miró hacia abajo notando esqueletos por todas partes y el miasma que emitían cubría prácticamente toda la capital, lo que convertía el lugar en uno inhóspito para la vida cuando el día anterior rebosaba de alegría. Dwight, sin sentir ni una pizca de arrepentimiento, se dijo a sí mismo que esto era solo el comienzo, y empezó a reflexionar sobre muchas cosas que había comprendido tras haber perecido en el valle. Una de ellas era que mientras existiese maldad en el mundo la humanidad se uniría contra ella, tal cual como ocurrió con el señor demonio en donde todos los humanos se unieron para conseguir derrotarlo. Ese equilibrio se rompió justamente cuando él y Claire lograron derribarlo, y la idea de que a partir de ese momento reinaría la paz era una burda mentira, pues lo que le esperaba al mundo era una guerra entre países que los conduciría a un rencor y odio infinito. Esto le hizo concluir que la verdadera paz llegaría cuando un mal inmortal gobernase este mundo, y por lo tanto decidió que él se transformaría en ese mal convirtiéndose en el próximo señor demonio. El prota no deseaba reducir el mundo a cenizas, ni tampoco planeaba dejar que descubrieran sus verdaderas intenciones, más bien quería infundir un miedo eterno y eliminar a cualquiera que se atreviese a estar en su contra. Sin embargo, a pesar de tener innumerables sirvientes sentía que le faltaba algo, un sirviente con bastante poder para llevar a cabo su objetivo con mucha más facilidad. Tomando múltiples cuerpos procede a combinarlos en un solo ser, donde luego de una fuerte explosión aparece una nueva criatura, quien portando conciencia propia se detiene a observarlo y le pregunta si él fue quien lo creó. Nuestro prota, al instante percibió una alta cantidad de poder emergiendo desde él, incluso sabía que era lo suficientemente poderoso para poder rivalizar con el anterior rey demonio. El ser volvió a preguntar si él había sido quien lo creó. Ahí Dwight descubrió que no tenía ningún control sobre la criatura, pero el hecho de que se pudieran comunicar le bastó y respondió que efectivamente es su creador. El prota ni había terminado de hablar cuando el ser comienza a atacarlo. Dwight rápidamente esquiva el ataque y se ve obligado a contraatacar, para de esa forma poder detener el siguiente ataque que ya estaba a punto de alcanzarlo. El individuo le reconoce que es alguien bastante fuerte, no obstante no tenía ninguna intención de parar con su alboroto y utiliza el miasma para crear unas alas que le permiten elevarse y atacar desde las alturas. Ahí nuestro prota se dio cuenta que él tenía un asombroso control sobre el miasma, y si esta batalla se tratara sobre control es muy probable que terminase siendo derrotado. Pero Dwight sabía que tenía una gran ventaja sobre su rival, ya que a diferencia del miasma su control de magia era completamente superior, esto debido a que cuando estaba vivo entrenó lo suficiente para ser catalogado como un verdadero sabio. De este modo, es que el prota responde conectándole un ataque directo a la criatura, pero no logra hacerle mayor daño pues al instante aparece entre el polvo diciéndole que ese ataque sí que fue magnífico. Ahí el ser comienza a canalizar una gran cantidad de energía, diciendo a viva voz que a partir de ahora contemplarán su verdadero poder, por lo que el prota enseguida procede a cubrirse con una barrera para que ningún rayo logre alcanzarlo. En medio de aquello, se dio cuenta de que cada rayo poseía un poder inmensurable, al punto de que podría destruir tranquilamente a un ejército de decenas de miles de soldados. La criatura se mostró orgulloso de su poder y sus rayos, mas Dwight desde los escombros le expresa que aquello fue un muy buen show, y que incluso no le fue necesario usar algún hechizo especial para poder esquivarlos. Allí el prota comienza a invocar unas especies de lanzas, pensando en el asombroso poder que le otorgó el Valle de la Muerte, ya que si bien cuando era humano presumía de ser poderoso no se compara a lo que es ahora. Sin titubeo le arroja una lluvia de lanzas atravesándolo ferozmente y controlando los proyectiles lo lanza al suelo para seguir con el ataque causando un gran impacto en la zona. Con la criatura a sus pies, le dice que debería empezar a hacerle caso ya que no desea pelear con él, pero estas palabras enfurecen al ser quien crea unas espadas y vuelve a arremeter contra el prota.
Viendo que no hay forma de convencerlo, procede a sacar la espada de Claire y, pidiéndole permiso de una manera simbólica, se lanza utilizando una de las habilidades que había adquirido por parte de ella. Lo enfrenta consiguiendo conectarle un implacable corte, y es que de un solo movimiento lo parte en dos dejándolo en un estado crítico. La criatura de inmediato cae al suelo ya con cero opciones de poder seguir peleando. Ahí el prota procede a clavarle la punta de su espada y empieza a absorberle toda la magia y el miasma que aún posee, esto con el objetivo de que ya no pueda tomar ninguna clase de represalia en su contra. La criatura, aceptando su total derrota, le pide que lo mate de inmediato, mas Dwight le expresa que no hará tal cosa pues desea que se convierta en su nuevo subordinado. El prota agrega que perfectamente puede obligarlo a hacerlo, pero por principios de crianza prefiere respetar su libre albedrío, por lo tanto le pide de manera amable que le preste su poder para llevar a cabo su plan de venganza. De este modo es que se nos muestra 3 días después de este suceso, en los cuales la horda de esqueletos se encargó de limpiar toda la capital, mientras el prota sentado en su nuevo escritorio ya planeaba los pasos a seguir de ahora en adelante. En ese preciso momento aparece en escena Grom, pues el prota lo había nombrado de esa forma tras haber aceptado ser su subordinado. Este, muy contento, llegó a avisarle que terminó de preparar su comida y que está lista para ser degustada. Sin embargo, Dwight le aclara que lamentablemente no puede comer ni beber, lo que conlleva a que Grom se avergüence y le pida disculpas por su gran torpeza, aunque de inmediato vuelve a llenarse de ánimos para decirle que entonces le buscará una tenida digna de un rey demonio. Dwight en silencio se empieza a preguntar en cómo su creación cambió tan drásticamente, puesto que aquella rebeldía que poseía en un principio se esfumó de repente como si nunca antes hubiese existido. Aparentemente el cambio fue porque Grom quedó muy impresionado tras conocer su propósito, ya que desde entonces le juró lealtad absoluta convirtiéndose también en su oficial ejecutivo. Tras esto, Dwight le comenta que irá a recolectar algunos suministros al exterior, a lo cual su subordinado le expresa que él lo hará pues su señor no debe de preocuparse por tales cosas. Grom era alguien extraordinariamente hábil y experto, ya que al ser una combinación de muertos heredó fragmentos de esas experiencias. Aquello también fue lo que le permitió establecer una conciencia de un ser totalmente nuevo. Dwight no tenía dudas en considerarlo como a alguien de confianza, y estaba totalmente seguro de que él jamás se atrevería a traicionarlo, pero esas reflexiones las deja para otro momento pues ahora lo primordial era planificar sus siguientes pasos. Tomando una hoja escribe una carta notificando a todos los reinos sobre su presencia, especificándoles que si se comprometen a obedecerle no invadirá sus territorios, porque de buena fe prefiere no tener que dirigirse hasta su ubicación a asesinarlos a sangre fría. Tras haber mandado estas notificaciones, se preguntó cómo reaccionarán las naciones ante la manifestación de un nuevo rey demonio, aunque de antemano supuso que enviarían de inmediato un numeroso ejército de subyugación en contra suya. Pero mientras esperaba por dicha respuesta, pensó en que debía crear un ambiente que sea propicio de un nuevo señor demonio, así que tomó los restos de su amada y los puso en un cristal para que descansara siempre al lado suyo. Por alguna razón que desconocía, fue incapaz de poder convertirla en un muerto viviente, aunque de igual forma le hizo la promesa de encontrar la manera de traerla de regreso a la vida. En ese instante llega Grom trayendo un nuevo reporte, le dice que el territorio más cercano ha enviado un ejército a este lugar, algo que no sorprende al prota pues era de esperarse que quisieran recuperar su preciada capital. Grom le preguntó a su señor cómo es que desea proceder, a lo que Dwight contesta que él mismo irá a su encuentro, pues los usará como ejemplo para que todos los demás sepan a qué clase de amenazas se están enfrentando. Sin perder tiempo se retira dejando a Grom a cargo del castillo, pensando en que hubiese sido mejor que se rindieran sin poner resistencia, pero como eso ya no será posible tendrá que someterlos usando su implacable fuerza. Ahí Grom le pide a su señor que lo espere un segundo, en tanto que se nos revela al ejército de miles de soldados acercándose, donde de repente un portal negro aparece en el cielo tratándose del mismísimo Dwight. Nuestro prota emerge del portal con un nuevo y llamativo atuendo, pues Grom antes de partir se lo obsequió diciéndole que esta era una ocasión especial, y que debía demostrarles a esos meros mortales cuán asombroso es ahora el nuevo señor demonio.
En un breve cambio de escena, se nos muestra a una extraña topándose con un ave que Dwight había enviado. Ella lee el texto y al enterarse del nuevo rey demonio se alegra diciendo que ha esperado por mucho este momento. Regresando con Dwight en las alturas, analiza el ejército dándose cuenta de que eran aproximadamente 20.000 hombres, además portaban una barrera mágica santa sobre ellos para evitar cualquier ataque maligno. Reunir ese número en 3 días significaba que querían recuperar a como de lugar la capital, sin embargo ese esfuerzo sería en vano ya que no podía permitir que simplemente avanzaran a su ahora territorio. Decidió que lo mejor era romper esa voluntad en este mismo instante, para que así no se atrevan a marchar nunca más a un combate a ciegas, por lo que sin más comienza a preparar un poderoso ataque directo hacia toda la tropa. Sin embargo, ahí Dwight se da cuenta de que le estaba temblando la mano, y procede a empuñarla para decirse a sí mismo que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Y tal como lo había planeado en un principio, iba a usar esta situación para dar un ejemplo a todos los demás, por lo cual debía tener el valor suficiente para arrasar sin temor con cada uno de estos soldados. Allí por unos instantes recordó su pelea con Grom, donde él fue capaz de controlar libremente todo el miasma que poseía, así que decidió usar esta batalla como una oportunidad perfecta para practicar su propio control. Comenzó a concentrar miasma creando una especie de esfera, la cual en cosa de segundos se hizo notoriamente más gigante. Los soldados obviamente se dieron cuenta de esto y de inmediato comenzaron a lanzarle flechas. No obstante, sus ataques fueron inútiles dado que el miasma absorbió todos los proyectiles y se dejó caer sobre ellos como si se tratase de un verdadero meteorito. La barrera consigue retener de buena manera la esfera, pero los soldados aterrados veían cómo ésta poco a poco se iba rompiendo, y como era de esperarse termina penetrando causando una descomunal explosión en el área. De forma casi inmediata, miles de soldados tras perecer empiezan a convertirse en ghouls, y Dwight al ver aquello se contenta ya que fue capaz de fusionar su magia con miasma de manera exitosa. Volvió a atacar esta vez con 2 nuevas esferas, por lo que solo restaba esperar que los muertos vivientes convirtieran a los demás, y en ese punto ya había visto lo suficiente para que ahora absolutamente nada le afectase. Entre los miles de soldados vio a uno que lo estaba observando. Este comienza a huir despavorido de los que hace poco eran sus mismos compañeros, pero ahí los ghouls de forma inesperada se detienen y dejan que el sujeto escape junto a otros soldados. La razón de esto era porque el propio Dwight así lo había decidido, pues necesitaba que algunos de ellos huyeran y dieran testimonio de lo que acaba de suceder, para que así el mundo entero se entere que ha aparecido una amenaza capaz de acabar con la humanidad entera. Haré un pequeño alto aquí para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dale like al video, comenta y compártelo para que más gente pueda ver esta gran historia, y por último si deseas apoyar este contenido puedes hacerlo convirtiéndote en un prestigioso miembro del canal. Dicho esto, prosigamos con esta maravillosa historia. Luego de haber terminado con este asunto, vuelve a su tierra donde reflexiona que ahora es capaz de teletransportarse a grandes distancias, ya que usando la misma habilidad cuando era humano solo conseguía llegar hasta donde sus ojos podían observar. Esto le fue muy útil para poder controlar a los 20.000 soldados, además le permitía poder planear innumerables tipos de estrategias, y por si fuera poco no sentía ninguna clase de agotamiento en su cantidad de poder. Seguidamente, Dwight por mero instinto hace avanzar al ejército hacia el precipicio del valle, donde se percata que mientras más cuerpos iban cayendo más iba incrementando la cuantía de su poder. Aquello le hace deducir que el valle es la fuente de toda su energía, pues parecía haber una correlación especial entre ese lugar y su misma existencia, lo cual le hizo tomar la decisión de seguir sacrificando cuerpos allí para así fortalecerse cada vez más. Dwight asumía que en ese instante ya habría numerosos ejércitos formándose, aunque lo lógico era que después de lo ocurrido no deberían de atreverse ni siquiera a acercarse, y eso le parecía perfecto pues solo desea mantener viva su amenaza para que así pueda existir paz entre los seres humanos. Con esto en mente, regresó a la capital dando un breve paseo por sus calles, y tras ver en lo que se había convertido no se lamentó pues ese era el camino que había elegido seguir. Comprendió que ya no era aquel bondadoso sabio protector de la humanidad,
sino que ahora se había transformado en un temido rey demonio inmortal y asesino en masa. Finalmente, se dirige a su castillo donde nada más al llegar se lleva una tremenda sorpresa, y es que el edificio tenía una apariencia completamente diferente a como la había dejado antes. Entra de inmediato ya suponiendo quién era el responsable, y justamente lo recibe su fiel subordinado quien por alguna extraña razón se encontraba llorando. Allí Grom le dice que vio todo lo que ocurrió en la batalla con un hechizo de clarividencia, y que encontró que su actuar fue maravillosamente heroica que lo conmovió al punto de derramar lágrimas. Aún así el prota le pregunta el por qué cambió el exterior del castillo. Grom responde que lo hizo pues su morada debe ser acorde a la de un señor demonio, y que también era necesario para prevenir que algún intruso logre infiltrarse en el edificio. Aunque Grom había alterado a su gusto todo el exterior, implementó varias técnicas para mejorar notablemente las defensas, de manera que cualquier intruso que se atreviese a entrar terminaría siendo reducido a cenizas. Dwight entonces recordó lo intimidante que podía llegar a ser su subordinado, algo que se le había olvidado por completo ya que su actuar y forma de hablar eran muy diferentes a las de alguien aterrador. Viendo que le puso esfuerzo a su trabajo procede a darle las gracias, aquello obviamente contenta de gran manera a Grom, quien expresa que es un placer escuchar esas palabras y ser de ayuda a su honorable señor. Y estaban en esa plática cuando de repente ambos perciben la presencia de extraños acercándose al territorio. Dwight enseguida usa un hechizo para ver de lejos notando que era una gran cantidad de monstruos. Velozmente se dirigen a la entrada de la ciudad para detener su avance, encontrándose con un imponente ejército de centenares de bestias, quienes a su vez eran liderados por una muy atractiva súcubo llamada Luciana. Ahí el prota al verla la reconoce de inmediato, esto porque cuando aún estaba vivo se vio obligado a tener que enfrentarla. Aquello deja confundido a Grom quien le pregunta a su amo si le puede explicar quién es esa súcubo. Dwight le dice que ella es una subordinada del ex-rey demonio y que también es una miembro de los 4 antiguos reyes celestiales, pero como Grom no entendía esos términos le hizo saber que después se lo explicaría a más detalle. De esta manera, es que decide acercarse a preguntarle cuál es el motivo de su visita. Luciana por su parte le pregunta si es el nuevo rey demonio, a lo cual él contesta que efectivamente así es. Luciana hablaba con el prota de una manera muy confiada, algo que molestó a Grom quien se lanza con su espada apuntando a su cabeza, mas ella lo elude fácilmente y le dice que no debería de hacer cosas tan aterradoras. En ese instante Luciana percibe el rastro mágico del prota y se le vuelve a acercar para preguntarle si acaso es el sabio Dwight. Esto enfurece aún más a Grom pero esta vez su amo le comenta que él se encargará. Dwight le responde que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Ella amistosamente asiente y le recuerda que en ese encuentro su preciada heroína la terminó cortando por la mitad. Una ropa negra que envuelve un hermoso cuerpo majestuoso y una mirada calculada para molestar al oponente hacían de ella a alguien de temer y eso Dwight lo sabía pues conoció a muchos que fueron víctimas de su veneno. La súcubo, con mucha sorpresa le comenta que su aspecto ha cambiado demasiado, a lo cual nuestro prota le dice que debería de saber que esto fue provocado por el Valle de los Muertos. Allí ella le expresa que es bastante agotador hablar en este sitio, y le pide que los deje entrar para que así sus chicos puedan descansar. El prota para ser cortés responde que no hay problema y que los guiará hacia la entrada. Su subordinado le consulta si está seguro de dejarlos entrar. Él le contesta que no se preocupe porque si intentan algo los exterminará, liberando en ese instante parte de su poder lo que deja perplejos a los monstruos y también a Luciana. Acto seguido se adentran juntos a la ex capital real. Ella le comenta que esta versión de él es más encantadora que la de antes y al mismo tiempo que decía eso los monstruos empiezan a sentirse mal producto del espeso miasma. Nuestro prota le dice a la súcubo que entonces solo ella tiene permitido entrar al castillo, en donde ambos proceden a sentarse para tener una especie de reunión y hablar sobre su visita. Dwight, siendo muy directo, le pregunta si acaso vino a este lugar con la intención de vengarse, aclarándole que si ese es el caso no dudará en eliminarlos y convertirlos en parte de su ejército.
Luciana le expresa que se trata de todo lo contrario, que ella y todos sus monstruos han venido para servir al nuevo señor demonio, relatándole también todas las penurias que han tenido que pasar desde la muerte del anterior rey. Le cuenta que desde entonces han sido perseguidos por los humanos, y que a pesar de que intentaron resistir no pudieron conseguirlo, lo que finalmente los obligó a vivir escondidos en lugares totalmente inhóspitos y decadentes. Ella, para finalizar, le dice que todo este tiempo estuvo esperando la aparición de un nuevo rey demonio, y ahora que eso es realidad está muy contenta pues siente que incluso es más poderoso que el anterior. Toda esta plática hace que Luciana se largue a reír, ya que le parece muy gracioso que los mismos humanos que salvó fueron los mismos que lo llevaron a la muerte y terminaron creando un nuevo señor demonio. Él le comenta que los humanos en realidad son bastante necios, pero de todas maneras cree que aún tienen salvación, puesto que sus esfuerzos son precisamente para crear una paz mundial tal como lo anhelaba su amada. Tras escuchar esto, Luciana le expresa que ellos de igual manera desean una tierra en paz y le ofrece hacer una alianza donde ella le proveerá fuerza y tecnología a cambio de un lugar digno para vivir. Dwight, viendo que sus intereses se acoplan, le dice que es un trato, pero ahí Grom le pide que le dé un momento para hablar en privado, donde muy preocupado le pregunta si está seguro de confiar en las palabras de una súcubo. El prota le manifiesta que sabe de lo que es capaz Luciana, una mujer a la que no se le puede descuidar ni siquiera un segundo, por ello es que planea tenerla muy vigilada para así poder mantenerla siempre a raya. Además, su ejército demoníaco le vendrá muy bien para llevar a cabo sus propósitos y solamente será un acuerdo momentáneo que le beneficiará tanto a ella como a él. Grom le dice que obviamente acatará la decisión de su señor, por lo cual el prota procede a retirarse diciéndole que cuando llegue el momento adecuado también confiará en su poder. Luego, los dos regresan al salón principal con Luciana. Dwight enseguida le informa que los aceptará a todos en la ciudad, por lo cual ambos se estrechan la mano dando por sellado este nuevo acuerdo de alianza. La súcubo no aguanta su emoción y se le abalanza a abrazarlo. El prota extrañado le pregunta el por qué se comporta de esa manera. Ella contesta que le gustan los chicos fuertes ya que siente una peculiar atracción a su aura. Ahí de inmediato aparece Grom y la arroja lejos del prota, diciéndole que cómo se atreve a incomodar de esa manera a su señor, y ambos se enfrascan en una fuerte discusión amenazándose el uno contra el otro. Es así que transcurrieron algunos días desde ese entonces, y se nos muestra una nueva ciudad siendo invadida por el ejército del prota, con la diferencia de que esta vez los monstruos también estaban ayudando a exterminar a todos los humanos. Desde las alturas, Dwight observa cuán destructivo y efectivo es ahora su renovado ejército, y eso combinado con su magia de teletransportación es prácticamente una fuerza imposible de contrarrestar. Y estaba pensando en aquello cuando Grom también se une a la batalla, pero no mide bien su fuerza y termina destruyendo un área bastante grande, por lo cual el prota se le acerca para recordarle que no se sobrepase ya que el objetivo esta vez no es aniquilarlos. Grom le comenta que está al tanto de todo eso, que solo dio una muestra de su poder para que sepan que no tienen oportunidad. El saber esto deja más tranquilo a Dwight ya que lo primordial es que no se le olvide el verdadero plan. De esta forma es que la tropa consiguió avanzar sin ningún problema. El prota junto a Grom decidieron dirigirse hasta el hogar del noble, y lo hallaron ahí intentando guardar sus bienes para escapar lo antes posible de la ciudad. Ver cómo el tipo prefirió sus riquezas antes que su pueblo irritó a Dwight, por lo cual le expresa a su subordinado que lo deje encargarse de esta situación, y procede a dirigirse donde el noble para decirle que sujetos avarientos como él no caben en el mundo que planea construir. Lo agarra del cuello y comienza a presionarlo lentamente, provocando que el sujeto se hinche y termine explotando en 1000 pedazos. Ahí comenta que toda persona egoísta será exterminada para que sirva de ejemplo a los demás. Estas palabras las dijo para que las escuchase su familia, quienes se encontraban en una esquina del salón totalmente aterrados, y retirándose del lugar les hace saber que si desean sobrevivir solo deben de rendirse ante él. Los días transcurrieron y el ejército repitió las invasiones por todo el país, donde los señores feudales no tardaron en rendirse ante semejante destrucción, y solo restaba un par de ciudades para que la nación entera sea considerada como nuevo territorio del señor demonio.
Nuestro prota planeaba dejar que todos siguieran con sus vidas cotidianas tal cual como antes, y él no se iba a entrometer mientras le guardasen obediencia y pudiesen colaborar entre ellos mismos. En otra misión de subyugación, a Luciana se le ve muy alegre por lo rápido que habían terminado. Dwight entonces reconfirmó que las fuerzas combinadas de los esqueletos y ogros eran absolutamente avasalladoras. Con esto en mente, se dirige a la súcubo para expresarle su completa gratitud, dado que era innegable el excelente trabajo que habían hecho los monstruos para conseguir esta aplastante victoria. Luciana elogiada le contesta que ella misma fue quien los entrenó, y que le alegra demasiado ser de utilidad para su honorable señor. Además aprovecha ese instante para ofrecerle tomar un té después de que finalicen con sus asuntos. Obviamente esto lo alcanza a escuchar el buen Grom, quien de inmediato llega al lugar para decirle a su amo que esa tipa tiene intenciones ocultas, lo cual vuelve a generar otra discusión, pero esta vez Dwight decide ignorarlos pensando en que esa es su forma de llevarse bien. Tras este suceso, se nos muestra a los tres reunidos en una especie de concilio, en donde se ponen a discutir el estado actual de la guerra y los siguientes pasos a seguir de ahora en adelante. En este punto ningún país extranjero había hecho algún movimiento, lo que significaba que estaban como meros espectadores viendo todo el conflicto. Incluso existía la opción de que estuvieran disfrutando esto por el simple hecho de que ellos no se han visto afectados. Este pensamiento es justamente el que el prota planea erradicar, ya que por palabras de Grom la conquista interna ya se encuentra completa y ahora el siguiente paso es atacar sistemáticamente a todos los países circundantes. Dwight al ver su dominio en el mapa quedó algo insatisfecho, puesto que desde esa óptica se mostraba bastante pequeño, y tal vez ese era uno de los motivos del por qué los otros gobernantes no se han pronunciado al respecto. El buen Grom afirmó que había algunos países que necesitaban ser dominados lo antes posible y que el primero en la lista debía ser el pequeño país vecino ubicado justo en la frontera suroeste. Esto porque los reportes indican que allí se ha observado actividad muy sospechosa. Luciana complementa diciendo que ha estado investigando por su cuenta ese sector, y que efectivamente ese país ha estado formando un gran ejército como si quisieran tomarse la capital. También agrega que hay cosas que no cuadran en ese lugar, dado que el armamento que poseen no corresponde al de un país pequeño, por lo que existe una alta posibilidad de que alguna nación poderosa esté apoyándola por detrás. Con estos antecedentes, ambos subordinados miran a Dwight para escuchar su opinión al respecto, y él, tras meditarlo, expresa que ha llegado el momento en que la amenaza del rey demonio se haga sentir en el mundo entero. Grom entusiasmado le dice que iniciará con los preparativos, mientras que Dwight se dirige a informarle de esta decisión a su ejército, pensando en que si hay países tirando de los hilos estos serán castigados rigurosamente. Desde su morada empieza a observar que tanto ha cambiado la ciudad, pues desde que aceptó a los monstruos el miasma se ha concentrado solo en el castillo, y esto porque hace días había tomado la decisión de almacenar a todos los esqueletos en su propio sótano. Los sectores que solían estar cubiertos de miasma ahora funcionaban de forma normal, y los monstruos aprovecharon esto de excelente manera ya que se encargaron de reconstruir en su totalidad la capital. El presenciar esto llena de alegría a nuestro prota, quien al mirar a más detalle ve que también había un humano entre la multitud. Ahí Luciana le explica que ellos son algunos de sus esclavos que de forma voluntaria decidieron unirse al ejército. La idea de que los humanos y monstruos coexistan pacíficamente le era alucinante, y es que en su anterior vida presenciar un hecho como este era incluso imposible de poder imaginarlo. Todo este tiempo Dwight estuvo deseando sentir aquella armonía, lo cual provocó en él un sentimiento de querer protegerlos de cualquier tipo de amenaza, ya que veía en ellos justamente esa paz que anhelaba replicar en cada rincón del planeta. Luciana notó cuán ansioso estaba Dwight mientras se dirigía a hablar con Claire, en donde él le comenta lo poderoso que se ha vuelto desde que regresó de la muerte, pero que lamentablemente aún no le es suficiente para poder traerla de regreso a la vida. Nuestro prota creía que si hacía realidad el mundo que ella soñaba sería capaz de revivirla, y estaba sumergido en estos pensamientos cuando de repente llega Grom a informarle que el momento ha llegado. Dwight entonces se dirige hacia el balcón para pronunciarse ante sus ciudadanos, y al observarlo se lleva una grata sorpresa pues una gran multitud estaba ansiosa por escuchar cada una de sus palabras.
Allí, sin ninguna clase de dilación, comienza con su discurso en donde les expresa lo siguiente. En el pasado, hubo un hombre a quien se le otorgó el título de sabio, quien junto a la heroína luchó muchas batallas y consiguió asesinar al anterior rey demonio, pero no se preocupen por cómo terminó él, sino por la verdad que descubrió al ver lo retorcido e injusto que era el mundo en el que vivía. Este mundo, que nos ha relegado tratándonos como sacrificios, presenciará cómo nosotros mismos logramos cambiar el flujo del destino, porque si el mundo nos ignora, entonces tan solo debemos pisotearlos con nuestro valor. Nuestra hora de marchar ha llegado, tiñan sus cuerpos y almas de maldad para ser partícipes de la historia, pues este día quedará marcado para siempre como el día en que ascendió el nuevo señor demonio. Hoy seremos el mal absoluto, no se contengan, no retrocedan y muéstrenme de lo que son capaces y entiendan que ustedes son la encarnación viva del verdadero terror. Estas palabras resonaron en cada uno de sus guerreros, dejándolos totalmente extasiados y listos para el combate, incluso Grom le hace saber que quedó sin aliento tras escuchar semejante discurso. Sin embargo, Dwight le comenta que solo los provocó para no revelarles sus verdaderas intenciones, ya que si se los dice corre un gran riesgo de que esa información termine filtrándose hacia los humanos. Si eso ocurriera, su existencia como señor demonio acabaría colapsando, puesto que le sería prácticamente imposible convertirse en ese ser que infunde el terror a los ojos del mundo. Allí por un instante empieza a reflexionar sobre su actuar y le pregunta a Grom si cree que es un idiota por pensar de esa manera. Él sin dudar le responde que no existe nadie más cuerdo y amable que su respetable señor. Después de esto los tres se reúnen antes de partir. Dwight le dice a Grom que él se quedará para proteger la ciudad en su ausencia. Él acata sin ninguna objeción mientras Luciana pone en duda su capacidad de poder hacerlo bien. Nuevamente otra discusión comienza a darse entre ambos, con la diferencia de que esta vez Dwight estaba en modo serio y los regaña diciéndoles que tomen esta situación con responsabilidad y la mayor seriedad posible. Tras esto, se ubica sobre el ejército y crea un círculo mágico de teletransportación, en donde aprovecha también a contarlos viendo que habían exactamente 200 monstruos y 1500 esqueletos. Si bien esa cantidad podría parecer poca para invadir un país, el hecho de que Dwight los acompañase debería poder compensarlos en números, ese justamente era el pensamiento que el prota mantenía en esos últimos instantes. De esta manera, es que Grom y Luciana ya más colaborativos le piden a Dwight su siguiente orden, él entonces procede a elevar una de sus manos para comunicarle a todos que ha llegado el momento de partir. Allí en un cambio de escena, se nos muestra el ejército del otro país el cual ya había emprendido su rumbo, pero no alcanzaron siquiera a alejarse de su territorio cuando aparece Dwight y su armada bloqueándoles el paso. Luciana queda asombrada por la gran precisión de la teletransportación y le dice al prota que ha superado por mucho sus expectativas, ya que nunca antes vio a alguien con la capacidad de movilizar un ejército así de numeroso. Por lo visto, el ejército de ese país había planificado realizar un ataque sorpresa, mas eso no causó ninguna impresión en Dwight, quien estaba seguro que aquello no hubiese funcionado en contra de sus guerreros. Allí frente a los enemigos se detiene un instante para hablarles, les expresa que si se rinden ahora no tendrá problemas en poder perdonarlos, pues no le molestaría terminar este conflicto sin tener que derramar una sola gota de sangre. Sin embargo, no había terminado siquiera de hablar cuando el enemigo da la orden de atacar y rápidamente las unidades mágicas arremeten contra el prota apuntándole a su cabeza. Luciana comenta que los humanos son realmente unos estúpidos. Dwight, estando de acuerdo con ella, le dice que no le dejan otra opción, y procede a repeler el ataque para enseguida ordenarle a su ejército contraatacar sin piedad. Los esqueletos intentan alcanzar a los barcos pero terminan hundiéndose en el camino. Los navegantes al ver esto empiezan a burlarse sin saber que las calaveras ya estaban sobre ellos trepándose a la embarcación. Finalmente, consiguen volcar el barco y arrasan con cada uno de los tripulantes, y mientras eso ocurría en aquel sector, en la tierra los monstruos estaban exterminando fácilmente a todos los humanos. Luciana en tanto solo estaba disfrutando de aquella vista, pues veía una victoria aplastante de su tropa sin siquiera haber intervenido. Dwight a su lado le recuerda que este asunto debe de ser tomado con bastante seriedad.
Es así que después de apoderarse exitosamente del canal, se dirigen hacia la modesta entrada de la pequeña nación, donde algunos humanos intentan repeler el ataque pero son arrasados sin problemas por las calaveras. Dwight, notando la escasa resistencia de ese país, supo que era muy probable que hayan sido presionados por otras naciones, por lo tanto se encaminó hacia el castillo para buscar documentos que revelen a los verdaderos culpables. En una llamativa carroza hecha de solo huesos, se adentra a la ciudad pensando en desintegrar rápidamente aquel lugar, pues no quiere correr el riesgo de que algo imprevisto pueda afectar su hasta ahora favorable avance. Luciana, un tanto decepcionada, comenta que este enfrentamiento ha sido muy aburrido, y es que esperaba que apareciera alguien lo suficientemente fuerte que pudiera dar algo más de pelea. El prota le dice que incluso cuando él era un humano, existían pocos individuos capaces de hacer frente a un ejército de demonios, por ende es muy poco probable que aparezcan personas fuertes con semejantes habilidades. Le recuerda que el nacimiento de un héroe no es algo sencillo, dado que ya ha pasado más de una década sin que haya emergido uno nuevo. Luciana, dándole la razón, comenta que al parecer los viejos tiempos sí que fueron los mejores. Además agrega que en ese entonces Dwight era alguien bastante guapo, a lo cual el prota le pide que por favor lo deje de llamar con ese nombre, porque para él esa persona ya no existe y nada de lo que fue en el pasado importa en su presente. Estas palabras dejan bastante descolocada a Luciana, quien le responde que claro que importa quién fue en el pasado, ya que de lo contrario sería como una herramienta que solo sirve para cumplir un propósito específico. El prota le contesta que no tiene problema con eso, que esa es la solución óptima para poder llevar a cabo sus objetivos, mas ella no entiende su pensar y lo toma de la cabeza diciéndole que debe de valorarse más a sí mismo. Ante esto, Dwight le dice que la comprende y que intentará hacerlo de ahora en adelante. Esa respuesta de alguna manera conforma a Luciana, quien se retira diciéndole que ante cualquier preocupación no dude en hablarlo con ella. Nuestro prota captó que Luciana estaba intentando animarlo a su propia manera, lo que lo dejó pensando en que de alguna forma era muy afortunado por tener esa clase de subordinados. Tras esto, decide ir donde Grom a informarle sobre el progreso de la invasión y para eso opta por transferir su alma a otro cuerpo que se encuentre adentro del castillo. Luego de hacerlo queda muy conforme con el resultado, pues según sus palabras, ahora es capaz de moverse a grandes distancias sin que se destruya el cuerpo recipiente. Además, este modo de moverse no lo agotaba tanto como la magia de transporte, pero había algo que le causaba extrañeza y era que cada esqueleto poseído se volvía instantáneamente oscuro. De esta manera, es que se dirige hacia el salón principal para localizar al buen Grom, encontrándolo allí observando los restos de su amada y limpiando el contenedor que la cubría. Llamó a Grom y lo terminó asustando con su inesperada presencia. Él por su parte de inmediato preguntó por qué su señor estaba de regreso. Dwight le contestó que solo vino a informarle sobre el progreso actual de la batalla. Le comunica que todo va excelente y que no ha surgido ningún problema, por lo que de no ocurrir nada fuera de lo común la misión terminará en pocas horas y que probablemente mañana estén todos juntos de regreso en la ciudad. Oír estas palabras alegran de gran manera a Grom, quien le dice que no esperaba menos del implacable ejército del señor demonio, ya que no había forma en que los humanos consiguieran oponerse a la bestial fuerza de semejantes guerreros. Ahí Dwight le pide que siga cuidando la capital en su ausencia. Grom, como era de esperarse, le dice que no se preocupe, que la protegerá con su vida, por lo que el prota procede a despedirse y de inmediato se marcha de regreso al campo de batalla. Una vez ya instalado nuevamente en su cuerpo original, observa satisfecho cómo la batalla parecía ya haber culminado. No obstante, allí se le acerca su subordinada para comunicarle que ha surgido un problema. Le dice que tomaron el control de la mayor parte de la ciudad, pero al avanzar al calabozo se encontraron con un gran imprevisto, y es que en este momento todos los esqueletos están siendo derrotados de manera estrepitosa. Dwight le pregunta cuántos hombres son los que están repeliendo el ataque, a lo que ella responde que se trata de solamente uno, y que todo indica que podrían estar frente a un humano con un poder similar a la de un héroe. Ante esto, el prota enseguida emprende vuelo dirigiéndose a ese lugar, pensando desde ya en que aquel individuo efectivamente podría tratarse de un héroe. Recuerda que ellos suelen aparecer cuando un mal amenaza a la humanidad,
con un poder extraordinario al que algunos describen como revelación divina, tal cual como alguna vez le ocurrió a su querida Claire, la última heroína. De este modo es que llegan hasta la superficie de aquella prisión, donde ven que dicho sujeto ciertamente estaba arrasando con los esqueletos. Dwight miró su rostro intentando reconocerlo, pero no lo consiguió, ya que nunca antes lo había visto. El individuo, tras acabar fácilmente con todas las calaveras, mira hacia arriba percatándose de la presencia del prota, en donde ambos se miran a los ojos y éste le pregunta si acaso es el líder de los no muertos. Pero Dwight ni siquiera pudo responderle cuando el tipo se le lanza con una patada, y se aprecia que aquel ataque fue tan veloz y potente que termina rompiéndole toda la quijada. Luciana queda atónita al ver a su amo siendo golpeado de esa forma, y eso solo era el comienzo, pues el tipo velozmente vuelve a atacar, pero esta vez Dwight, ya más precavido, utiliza un escudo mágico para así poder protegerse de semejante puñetazo. Tras esto, el prota contraataca arrojándole una intimidante bola de fuego, mas eso no sería suficiente para acabarlo, pues enseguida vuelve a reaparecer entre todos los escombros. La súcubo se le acerca para preguntarle si se encuentra bien. Dwight asiente expresándole que no tiene por qué preocuparse, mientras analiza cómo aquel sujeto no ha utilizado ningún hechizo para atacar ni tampoco para defenderse. Este hecho al prota le llama poderosamente la atención, pues recuerda que alguna vez escuchó de alguien con esa particular habilidad, el cual solamente utilizaba su fuerza bruta para pelear y que además era considerado como un guerrero invencible. Henry Blacking, ese era el nombre de aquel sujeto a quien Dwight describió perfectamente, y ese mismo hombre ahora estaba parado ante él dispuesto a pelear hasta la muerte si fuese necesario. El ahora señor demonio le ordena a su subordinada que se aleje de la batalla. Henry por su parte no pierde su enfoque e inmediatamente vuelve a abalanzarse, por lo que Dwight le arroja un par de ataques para mantener la distancia y así evitar sus devastadores golpes. Sin embargo, el sujeto logra eludir cada uno de los ataques hasta llegar a su ubicación y elevando uno de sus pies le arroja una descomunal patada que Dwight apenas consigue esquivar. Dwight, aprovechando esa pequeña abertura, lo ataca con una de sus manos intentando atravesar su cuerpo, pero Henry de forma casi instantánea consigue moverse y de la misma mano lo arroja por los aires. Este breve enfrentamiento ayudó al prota a entender la manera de pelear de su contrincante, quien responde instintivamente los ataques gracias a que consiguió llevar su poder hasta el mismo límite. Con esto en mente, nuestro rey decide atacarlo con múltiples llamas hechas de miasma, donde una de ellas consigue impactarlo pero enseguida es destruida por su excepcional fuerza. Todo este tiempo Dwight estuvo analizando a Henry y no encontró ninguna debilidad, incluso se sorprendió al ver que seguía de pie tras respirar el espeso miasma que ya se hallaba en el ambiente. Y es que en ese cerrado y estrecho sitio, existía suficiente miasma para convertir a cualquier persona en un ghoul, lo que significaba que él de alguna forma había conseguido tener inmunidad a toda esa potente emanación. Nuestro rey se toma unos segundos para poder conversar con el rubio, donde de manera inesperada le propone realizar una apuesta, en la que si pierde le ofrece darle todo lo que quiera siempre que esté dentro de su alcance. Pero por otro lado, si resulta vencedor tendrá que unirse a él y ser parte de su ejército. Esta propuesta deja a Henry descolocado, aunque de igual forma se toma su tiempo para poder responder. Dwight sabía que él era un hombre temperamental y muy estricto de cierta manera, pues no por nada se mantuvo preso 10 años cuando pudo haber escapado fácilmente, por tanto veía con buenos ojos que alguien como él se volviese su subordinado sin tener que obligarlo. Tras tomarse unos segundos, Henry le comunica que aceptará su tan llamativa apuesta, pero que en caso de ser él el vencedor deberá de obsequiarle ese gran ejército que posee. Le comenta que tras estar 10 años en prisión no sabe qué cosa hacer, por lo que encuentra que sería demasiado divertido convertirse en ese ser que le declare la guerra al mundo. Escuchar esto deja un tanto molesto a nuestro prota, quien le dice que el rol de rey demonio no es algo para tomarse a la ligera, además cree que él no es alguien adecuado para poder cargar con esa clase de responsabilidad. Ante esto, el rubio le pregunta si acaso él posee esa determinación de la que habla. El prota de inmediato le responde que por supuesto que la tiene, recalcándole además que en el mundo actual no existe absolutamente nadie capaz de poder reemplazarlo.
El recluso, con una leve sonrisa, le grita que entonces decidirán ahora mismo al vencedor y se lanza a gran velocidad mientras que Dwight por su parte intenta retenerlo usando algunos esqueletos. Claramente esto no fue un problema para el prisionero, por lo que Dwight le arroja una especie de onda de choque hecha con sus propias manos, lo que provoca que se detenga de inmediato y se vea obligado únicamente a protegerse. Pero la tenacidad de Henry era bestial y comenzó a avanzar poco a poco, provocando la sorpresa del prota, quien admite que su fuerza no tiene sentido, e incluso está seguro que el anterior Dwight no hubiese sido capaz de resistir un combate en contra de él. Tras comprender aquello, nuestro rey demonio decide incrementar la potencia de su ataque, al punto de que los huesos de sus manos empiezan a despedazarse ante semejante cantidad de poder. Henry intenta resistir con todas sus fuerzas, pero le es imposible, por lo que termina estrellándose con gran potencia en contra de la pared. Allí le pregunta al prota si acaso está tratando de matarlo, a lo que él responde que así es. Dwight procede a incrementar aún más el poder de su onda, lo que termina por desintegrar completamente sus dos brazos, y se le ve a Henry sangrar por primera vez para luego salir eyectado junto a ese impactante ataque. Pero todo eso no iba a ser suficiente para nuestro rey, quien utiliza el miasma para poder crear una especie de cañón en sus manos y carga un descomunal ataque contra su rival, destruyendo por completo el calabozo. Sale hacia el exterior para ver dónde había parado Henry, y lo encuentra entre todos los escombros intentando ponerse de pie. Aquello nuevamente lo deja asombrado, pues no entiende cómo es que aún se mantiene con vida. Sin perder tiempo invoca una serpiente, aprisionando de inmediato al rubio, la cual se convierte en unas cadenas que lo dejan completamente inmovilizado. Allí el prota lo queda observando mientras le comenta que usó un hechizo prohibido, por lo que le será imposible liberarse. Ante esto, el tenaz de Henry acepta su derrota y le expresa que se rinde, por lo cual nuestro rey se le acerca mencionándole que entonces ganó la apuesta, recordándole además que de ahora en adelante deberá de unirse a él como parte de sus subordinados. De igual forma le pregunta si tiene alguna objeción con aquello. El rubio, con una sonrisa en el rostro, le responde que para nada, que ahora estará a cargo de él y que será prácticamente como su nuevo jefe.